Un día más estamos con todos ustedes dispuestos a contar cosas en este tiempo para la palabra aquí en Mirando al Norte. Hoy nos visita el teniente de alcalde, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, secretario general de la formación Coalición Canaria en la ciudad turística. Hoy estamos en tiempo de Mirando al Norte hablando con Juan Carlos Marrero León. Con él vamos a hablar de el futuro más próximo de la ciudad, cómo se puede presentar el próximo mandato, qué proyectos están por venir, todo esto y mucho más lo comentamos ya con Juan Carlos Marrero. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Dani, por esta invitación y por poder explicar tantas cosas que yo creo que son muy importantes y muy positivas para el Puerto de la Cruz. Digamos que la ciudadanía en el Puerto de la Cruz es como más exigente, por lo menos a mí me da la impresión, que en otras localidades, sobre todo porque después del esfuerzo que se ha hecho en este mandato para traer dinero, y yo creo que ha sido algo histórico, las inversiones que se han realizado y se están realizando en el Puerto de la Cruz, y sin embargo la gente sigue pidiendo más. Sí, los portugueses somos especiales. Hay además un dicho que yo además repito mucho, que en lenguas del puerto te vea. Yo creo que eso es muy importante y además yo creo que nos viene bien a los políticos siempre ser comedidos en aquellas cosas que podamos escuchar, que podamos observar de la gente y que la gente nos esté encima, muchas veces nos pone las pilas. Yo soy de los que además leo bastante las redes sociales, escucho, intento estar en la calle para escuchar lo que dice la gente. Hay gente que, bueno, que está politizada y a esa pues quizás hay que hacerle menos caso, pero luego hay mucha gente que te abre los ojos, te dice cosas y cuando tienen razón es bueno anotarlo, apuntarlo y si es posible poder hacerlo. En este mandato te ha tocado un área técnica, pero necesaria para el avance y el desarrollo de la ciudad, y además te ha tocado tener que lidiar con situaciones que han sido francamente complicadas. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo la de la calle Tegueste, donde se tuvo que trabajar no para mañana, sino para ayer, y hoy en día, bueno, ahora nos contarás la última hora de cómo va la situación después de haber encontrado esas cuevas, después de haber trabajado contrarreloj, haber buscado los recursos y poder garantizar la continuidad de la vida diaria, pues prácticamente en esa zona de Punta Brava. ¿Cómo está la situación y cómo recuerdas aquel momento? Hombre, yo recuerdo que meses antes de las elecciones, yo era primer teniente de alcalde y concejal de fiestas y deportes, ya me tocó ir, cuando la calle estaba en el peligro y que al final terminó cayendo aquel 13 de mayo de 2015, y lo veía como algo no solo complicado, sino como algo que pues a mí se me escapaba. Yo nunca he escondido el hecho de que a mí el urbanismo era algo que no me llamaba la atención y que tampoco conocía, no había dedicado tiempo a estudiarlo. Cuando pasan las elecciones y al final pues por el reparto y por el pacto me toca llevar urbanismo, es verdad que yo me asusté mucho. Yo subí aquel 16 de junio al despacho diciendo dónde me metí. Pero bueno, teniendo claro que a mí me gusta trabajar, que me gusta escuchar, que me gusta aprender, y eso fue a lo que destiné muchísimo tiempo. Yo me llevaba expedientes a casa, me llevaba ordenanzas a casa y estaba muchas veces hasta las 2 y 3 de la mañana estudiando y aprendiendo, escuchando. Y la verdad que hay cosas, hay una serie de cosas, pero sobre todo la calle Tegueste para mí es un orgullo, para mí es algo que me ha hecho cambiar hasta en la forma de ser como persona, porque es cuando notas la realidad de la necesidad del vecino ante una situación grave, ante una situación, nos hemos visto con situaciones que no todos los municipios han sabido resolver. Nosotros nos hemos encontrado, según llegamos, decidimos destinar una cantidad tan importante como 800.000 euros para recuperar aquella calle que se había caído. Pero no me paré ahí, yo podía haberme parado y no, me comprometí con la ciudadanía que había que hacer el informe completo del litoral, porque era un litoral que va todo el día, el mar está batiendo contra ese frente y había que saber lo que había. Y cuando empezamos a trabajar y nos llegaron los informes fue espeluznante. Yo me reuní con los técnicos y me dijeron que había una zona donde habían 4 viviendas, 4 habitadas, que podía derrumbarse de hoy para mañana.
Nos tocó reunir al alcalde, reunir a los vecinos que estaban afectados, sacarlos de su vivienda, buscarles alquileres, tranquilizarlos, trabajar, y ahora se ha vuelto a repetir en otra calle donde además teníamos ya el proyecto para actuar y pues como siempre suele ocurrir, Costas tarda un año en darnos la autorización para poderlo hacer. Y eso ha llevado a que estemos ahora mismo en una situación de riesgo, donde hayamos tenido que sacar a 19 vecinos de 9 viviendas, a los cuales hemos atendido a todos personalmente, están realojados en otras viviendas, y con un temor, tengo que reconocer que durante unos días, durante unas semanas, viví casi permanentemente en la calle Tegueste. Además me iba por las noches, a veces solo, a ver cómo estaba la calle, porque temía, hasta que los desalojamos a los vecinos, que la calle se pudiera caer como se cayó la otra. En estos momentos tengo que decir que las dos empresas, tanto Satocan, que es la empresa que está haciendo la obra, como la empresa de trabajo vertical, están haciendo un trabajo exquisito. Solo hay que ver las fotos donde se pueden ver en estos días, donde el mar cae encima de la pala. Pero hemos conseguido a día de hoy, de las dos cuevas que estaban en desestabilización, se podían caer en cualquier momento, la pequeña ya ha sido taponada completamente con hormigón, y en la pequeña y en la grande ya hemos hecho la primera pared vertical, con lo que además hemos conseguido que en los últimos 8 días el movimiento de las grietas sea cero. Eso que nos indica que durante una serie de semanas cada día iba abriendo 1 milímetro, es decir, se iba desplomando, y ahora ya estamos en cero. Es decir, el trabajo que se ha hecho ha estabilizado por lo menos la parte baja de la calle, no hay abertura de las grietas y podemos estar ante la solución. Si todo continúa igual, puedo decir que la próxima semana habremos terminado de hormigonar. Este trabajo lo hemos hecho al revés. Normalmente primero se bulona la calle, es decir, se atrapa con unos hierros desde el mar hacia tierra y luego se hormigona. Aquí lo hemos hecho en la mitad al revés porque se nos caía. Hemos hormigonado primero y ahora ya cuando la calle esté estable se bulonará, se dejará estable y será el momento en que podamos decir a los vecinos vuelvan a sus casas, porque ya no hay problema ni riesgo de que la calle se caiga. Ese ha sido uno de los aspectos complicados, pero sobre todo haber buscado como edil de un área tan importante para el desarrollo de la ciudad, para planificar la ciudad a medio y largo plazo y después también para buscar los recursos necesarios. Hemos visto pues cómo en una de las avenidas más transitadas de toda Canarias se ha hecho una inversión importante y se cambió toda la fisonomía y todo el entorno de la ciudad. Ahora estamos también en el mismo centro de la ciudad con otra inversión importante. A ese 1,5 millones de euros tenemos que sumar otros 2 millones. Cuéntame cómo van las obras y qué vamos a poder encontrar al final cuando se terminen las obras en todo ese perímetro de la calle San Juan y aledañas. Bueno, pues ahí hay dos cosas totalmente distintas. Una es lo que se ve, que es lo que podemos ver ahora mismo cuando caminamos por la calle Quintana, que vemos una calle totalmente renovada, con un mobiliario nuevo, con unas farolas nuevas, con un suelo nuevo, y lo que no se ve. Lo que no se ve es, yo creo, más importante que lo que se ve. Puerto La Cruz tiene un problema gravísimo porque quienes le tocaron trabajar en el planeamiento de la ciudad, pues no trabajaron nunca, es decir, hasta obras de hace 10 años no se trabajaba en separar las redes, es decir, que la red de pluviales, que es agua que puede ir perfectamente al mar, sea separada de la red de residuales, que es la que tiene que ir a la depuradora. En eso ya se consiguió en la zona del Paseo de San Telmo y ya se hizo en la calle Quintana. Ahora podemos decir que las aguas están separadas y es lo que además vamos a hacer también en la calle San Juan, Iriarte, en el Paseo de las Damas y en la Plaza Consejil. No solo vamos a renovar totalmente una vía que lleva 30 años sin tocar, una vía que además fue creada en su momento pues con esas modernidades sin pensar en cosas tan importantes como es la discapacidad y la movilidad. El que pasaba por San Juan sabía que cada 5 metros había pues un callado haciendo una serie de baches que nosotros no los notamos, pero hay que pasar con un carrito de bebé o en una silla de ruedas y ver lo complicado que era transitar esa calle. Eso va a cambiar todo, vamos a mejorar además la zona verde, es decir, hay árboles que ya estaban en malas condiciones, que estaban enfermos y los vamos a cambiar.
Y luego yo creo que es muy importante entender, porque hay gente que nos decía, ¿cómo se invierte dinero en la calle San Juan y, por ejemplo, no se invierte en asfaltar las calles que están? Son dos cosas totalmente distintas. Lo que hay que entender de esta calle, de esta obra, es que en la calle San Juan posiblemente no se hubiera podido arreglar hasta el año 2020 o 2021. Y por el trabajo que hicimos el año pasado, en el verano, con unos recursos propios programamos y pagamos y buscamos dinero para hacer los proyectos, y a final del verano del año pasado el Cabildo sacó un dinero, 7,5 millones de euros, para destinarlo a renovación del suelo en municipios turísticos. Y hay que darse cuenta que de esos 7,5 millones, casi 1.800.000 vinieron a Puerto de la Cruz porque teníamos la tarea hecha, teníamos el proyecto que lo presentamos al Cabildo, se aceptó, y es decir, de una obra que puede costar 2.400.000 euros, nos vamos a ahorrar los portuenses 1.700.000 porque lo va a poner el Cabildo, que se hubiera ido a Santiago del Teide, a Arona o a Deje si se hubieran adelantado, y en eso es algo que nosotros hemos conseguido hacer pues por un trabajo planificado. Y yo me planteé, cuando llegué a urbanismo, primero escuchar a los técnicos, que es muy importante. En un área como urbanismo, el político tiene que ser un mero espectador al principio, escuchar y luego tomar las decisiones cuando tengas claro las opiniones de los técnicos. Y en este caso se ha hecho un buen equipo, un equipo de trabajo en urbanismo que nos ha permitido planificar a la larga el puerto y una serie de obras, Paseo de la Costa, esta propia calle, la calle Quintana, es decir, la calle Blanco, que es la que vendrá a posteriori, que ya tenemos los créditos y el proyecto, la calle Quintana, la calle Agustín de Betancourt, que ya tenemos el proyecto, ahora estamos redactando la calle Luis de la Cruz para terminar todo lo que es el centro, y seguiremos con otra serie de calles, y compaginar lo que dije antes, no solo lo que se va a ver, sino una cosa que es muy importante, primero, pensar en las personas que no tienen la posibilidad de pasear por una calle como tenemos nosotros, que tienen que ir en una silla de ruedas o que tienen que ir de otra forma distinta. Y segundo, algo que además va a desaparecer. Puerto de la Cruz tiene una fama que cuando llueve la calle Perdomo se crea el gran charco. Eso va a desaparecer porque en estas obras, tanto de calle Blanco como calle San Juan, al separar las aguas que vienen tanto de las pluviales de las residuales, y con unos aliviaderos que ya tenemos autorizados por el Gobierno de Canarias, podremos destinarlos hacia otro lugar y se acabará de una vez por todas, entre otras cosas, por ejemplo, ese gran charco que algunos llamaban piscina de la calle Perdomo. Claro. Miramos otro punto de la ciudad, que también era otro de los escollos que parecía que era imposible de solventar, y afortunadamente ya están las obras. Hablamos de la estación de guaguas, que además es una de las estaciones de guaguas con más tránsito de toda Canarias. ¿Cuándo veremos la finalización de esa obra? El 9 de abril del 2019 es la fecha que se cumplen los 12 meses que están autorizados, y puedo decir... ¿Van bien los plazos? Eso iba a decir, que puedo decir que a día de hoy estamos un poquito adelantados a esos plazos. No significa, no quiero lanzar campanas al vuelo, quiero esperar y ser además muy prudente, porque muchas veces los políticos tenemos culpa de manifestar cosas que la gente se las cree y que además los ilusionas y luego vienen los problemas, y yo siempre he intentado ser coherente y parar la información, solamente dar aquella real que conocemos en el momento. La estación de guaguas tiene una historia además muy grande, y necesitaríamos muchas horas para explicar lo que ha sucedido con unos suelos que son municipales porque se pagaron en su totalidad, pero que nadie en años anteriores, y me refiero a años muy anteriores, estamos hablando de los años finales del 70, principios de los años 80, nadie registró esos terrenos a nombre del puerto cuando se pagaron, se transfirieron cantidades de dineros que iban a un terreno a otro, porque aquello eran dos planes parciales, dos planes especiales que se unieron en uno solo, el San Felipe el Tejar, y que se iban pagando dineros pues a los ministerios correspondientes de aquellos años, con un trabajo exhaustivo que nos costó meses, meter al interventor, a la tesorera, a los archiveros para buscar la documentación. Es decir, demostrar que se había pagado. No solo demostrar que se había pagado, sino demostrar dónde habían ido aquellos dineros que supuestamente se habían pagado y no se habían pagado. No quiero decir, y además lo quiero dejar claro, que el dinero se haya malversado ni se haya ido a otro sitio, sino que, por ejemplo, dinero que iba destinado a un terreno en particular, como podía ser el de la estación de guaguas, pues por intereses se destinó a otro terreno, como podía ser el pabellón Díaz Molina, porque nos interesaba, o interesaba al gobierno de la época, terminar esa obra. Después de todo eso hemos conseguido
con muchos problemas y además con una ayuda muy importante de Carlos Alonso, presidente del Cabildo, que se involucró desde el principio con nosotros, con Lope Afonso, el alcalde, y conmigo, y en diferentes viajes a Madrid conseguimos, y además al final con una amenaza una amenaza directa y escrita a CEPES, que era la Sociedad Española de Promoción, que era la que tenía registrada, que además tenía registrada una parcela que no era industrial, cuando CEPES solo podía registrar parcelas industriales, y al final conseguimos que nos cedieran los terrenos y que pudiéramos licitar, sacar a concurso y adjudicar y comenzar la obra, pero no hemos parado ahí. Ya he dicho que ahora que no hay riesgo porque la obra está caminando, vamos a iniciar los expedientes correspondientes para que las parcelas se registren a nombre del Puerto de la Cruz. No queremos una cesión y que dentro de 30 años ese terreno, pues a nuestros hijos o nuestros nietos vuelva a ir al Estado. No, ese terreno fue pagado por el Puerto de la Cruz con 90 millones de la época y por lo tanto hay que registrarlos a nombre del puerto. Y en cuanto a la estación, yo estoy muy contento. Hay quien habla de la estación de los Pitufos, hay quien habla... Nos vamos a la laguna y la estación de la laguna es más pequeña que la del puerto. La laguna tiene 168.000 habitantes y el puerto tiene 30.000 habitantes. Vamos a tener la estación intercambiador de una ciudad moderna, que es lo que se necesita. Hoy no se necesitan grandes estaciones porque además, ¿por qué tiene Puerto de la Cruz que tener una gran estación como teníamos para que sirva de garaje de guaguas de Titsa? Titsa tiene que tener sus garajes y las guaguas tienen que dormir fuera del municipio. Aquí tienen que venir ya preparadas con el gasoil o la gasolina necesaria, aparcar, cargar a los pasajeros, llevárselos, traerlos y descargarlos, nada más. Y el resto, limpieza de guaguas, mantenimiento, arreglos de guaguas que se producían en la anterior estación, tienen que hacerse en las dependencias que tenga Titsa. Y eso lo vamos a conseguir, vamos a tener una estación que primero nos va a dar lo que necesitamos y segundo va a posibilitar que la avenida Hermano Fernández Perdigón, a la cual ya trabajamos para tenerla adecentada una vez que termine, se vuelva a convertir en una gran avenida central del puerto con aparcamientos. Vamos a recuperar más de 100 aparcamientos en esa zona y además vamos a evitar algo que ha sido un sacrificio para los vecinos, que a los cuales yo tengo que pedirle perdón 1000 veces, millones de veces, porque vivir constantemente en un sitio donde a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana empiezan a arrancar las guaguas y oír ese ruido todos los días por fuera de tu casa tiene que ser insufrible. Hay gente que ha vivido con sus ventanas cerradas porque los humos de las guaguas no les dejan respirar en esas madrugadas. Por lo tanto, yo creo que estamos haciendo o hemos conseguido algo, Cabildo, Ayuntamiento, porque hay que darse cuenta que la estación la paga en su totalidad el Cabildo de Tenerife. El consorcio pagó el proyecto en su momento y ahora mismo invierte una parte, por lo tanto el ayuntamiento, en eso vamos a conseguir una gran infraestructura moderna, no aquellas estaciones cerradas, sino un edificio moderno, con árboles, con zonas verdes, pero que tendremos lo necesario, 20 cocheras para que las guaguas puedan llegar y salir, tendremos la oficina necesaria para venta de tickets, cafetería, servicios y todo lo necesario de una ciudad que pretende ser la ciudad moderna que debe ser Puerto La Cruz. Vamos de forma más breve con otros proyectos de cara al futuro, Juan Carlos, porque después nos iremos y abordaremos con más tiempo otro de los grandes temas que será el del muelle, pero justo al lado de la estación de guagua, donde está la antigua estación de guagua y donde estaban los aparcamientos también que pertenecían al ayuntamiento, ¿qué va a ir ahí? De cara a un futuro, ¿cuál es el planeamiento que pretende llevar en esos terrenos el ayuntamiento? Para eso ya tenemos a través del consorcio el proyecto necesario, un proyecto para construcción de un pequeño centro comercial con una plaza exterior y con 3 plantas de aparcamientos. Ahora mismo hay 2 subterráneas y además conseguiremos que en ese mismo proyecto hayan una parte con dependencias municipales, es decir, con unos locales que la idea inicial en su momento era que uno se lo quedase el ayuntamiento para que fuera la futura comisaría de la policía local, o en este caso la jefatura de la policía local, y otra para la Policía Nacional en ese mismo entorno. Eso es verdad que nosotros no tenemos los 25 millones de euros que cuesta ese proyecto. Lo que hemos barajado, y para eso tanto el alcalde como yo nos dirigimos el año pasado a una reunión con comerciantes, en este caso con grandes empresarios en Santa Cruz de Tenerife, en el círculo de empresarios, y había empresarios que querían además, estaban interesados
en la Cámara de Comercio, estaban interesados en ese proyecto. Y en estos momentos se están terminando los pliegos para poderlo sacar a concurso y que sea la próxima gran obra. Pero también hay que entender que Puerto de la Cruz es una ciudad muy pequeña, no nos podemos meter a arreglarlo todo al mismo tiempo. Estamos ahora mismo, yo llevo 19 años en el ayuntamiento y no había visto nunca tanto movimiento de obras en el puerto, pero no obras pequeñas de arreglo, de asfaltados, que son las que ahora vienen también con el compañero Ángel Montañés, sino obras importantes, calles centrales, la estación de guaguas, el futuro centro comercial en la antigua estación de guaguas, o otras como pueden ser el Parque San Francisco, la Casa Tolosa, la Casa Díaz Fragoso, es decir, el asfaltado de todas las carreteras insulares. Nunca en la historia, en un mandato, se habían asfaltado todas las vías insulares que pasan por el Puerto de la Cruz, y a día de hoy podemos decir que todas las vías insulares, todas, completamente todas, han sido asfaltadas con una inversión pues que pueden superar los 3,5 millones de euros. Citabas otro de los proyectos que quería nombrar en esta entrevista de hoy, que es el Parque San Francisco, un sueño para algunos que esperan que se convierta en una realidad. ¿Para cuándo el Parque San Francisco y cuál será el aspecto, por decirlo de alguna manera, que tendrá ese futuro auditorio en el Puerto de la Cruz, y cuántas plazas, cuántas localidades podrá tener? Bueno, eso de las cosas que cuando me preguntan me sale solo una sonrisa en la cara, porque bueno, nosotros conocemos y tú has trabajado mucho en ese viejo Parque de San Francisco, y ver cómo estaba, la verdad que era algo que daba pena. Yo recuerdo unos carnavales traernos la lírica una vez al puerto y tener que ir rodando al director porque habían goteras, y eso en una ciudad como Puerto de la Cruz no se puede permitir. En estos momentos estamos en la situación de decir que la primera fase ha terminado, que es la Casa Díaz Fragoso, la casa anexa, que va a ser las oficinas de ese Parque de San Francisco. Y en estos momentos, después de aprobar el estudio de detalle es la pieza urbanística que nos permite construir todo aquello que queremos. Ya se ha aprobado por el Pleno, por unanimidad, ya es ley y por lo tanto ya podemos hacerlo. Y además puedo adelantar que el pasado viernes, día 5, Patrimonio Histórico del Cabildo dio el visto bueno al proyecto de demolición. Por lo tanto, ahora sacaremos a licitación la demolición del Parque de San Francisco. Previamente sacaremos también, porque hay que entender que el puerto tiene una estación transformadora dentro del Parque de San Francisco, que es la que le da luz a todo el casco, la sacaremos a la calle San Juan y lo haremos subterráneo para poder trabajar y demoler. Y yo puedo pensar, y no me quiero adelantar, pero que posiblemente en los primeros meses del próximo año podamos estar dejando de ver ese viejo edificio y convertirlo en un solar para posteriormente seguir con la construcción del proyecto definitivo de un Parque de San Francisco que va a tener 5 plantas, 2 de ellas subterráneas, va a tener oficinas, va a tener una entrada que va a ser por el otro lado. En este caso sabemos que la entrada ahora mismo es por Agustín de Betancourt, va a ser por calle San Juan, una entrada moderna, un edificio moderno, y además con una capacidad entre 700 y 800 plazas, con un aforo móvil, es decir, que si se puede ir rodando para que si solo necesitas 300 no tengas un espacio desangelado, puedas ir mover los espacios y pues en otro lado poder hacer otra cosa al mismo tiempo. Son de aquellas cosas que además me recuerdan mucho a Marcos Brito. Marcos Brito vivió muchos años el deseo de tener un gran auditorio en el puerto, no lo consiguió, se fue antes pues porque Dios lo entendió así. Y son de esas cosas que cuando uno empieza a trabajar y ve que lo tenemos ya ahí, a las puertas, pienso que además que ahora se va a celebrar el 4º aniversario de su partida, será un gran regalo para él desde arriba, que nos está viendo, porque vamos a tener el parque, el auditorio que necesita el Puerto de la Cruz. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues posiblemente otros 12 millones de euros que va a aportar el Cabildo de Tenerife. Yo es que sigo diciéndolo y sería injusto. O sea, pero estaría garantizado ese dinero. Ya está garantizado. Está garantizado ese dinero. Ya está garantizado porque que será una realidad. Sí, los 500.000 euros que costó la primera fase de la Casa Díaz Fragoso lo pagó el consorcio urbanístico con dinero que aportamos todas las administraciones, y ahora mismo además el Cabildo ya ha aportado 4,5 millones de euros con fondos dirigidos al Parque San Francisco, que está pendiente para, primero, hacer la demolición del viejo parque, que lo pagará o lo acometerá el consorcio con ese dinero que aporta el Cabildo, y el Cabildo se ha comprometido, es decir, Carlos Alonso se ha comprometido a que la totalidad del coste se ponga
parte con dinero del consorcio y lo que falte lo va a poner en su totalidad el Cabildo de Tenerife. Por eso decía que cuando la ciudadanía critica al presidente del Cabildo, a Carlos Alonso, yo creo que no conocen la realidad de lo que está pasando en el puerto. La inversión que se ha producido en este mandato por parte del Cabildo en el puerto de la Cruz no había ocurrido nunca en la historia de la democracia en Canarias. Carlos Alonso se ha volcado con el puerto de la Cruz, pero además se ha metido, como él dijo una vez, de confianzudo en cosas que no le tocaban. Piscina municipal. También hablamos de otro gran... Ese era el tema que venía... Me estoy adelantando, pero es que uno viene con tanta información y con tantas ganas de que la gente sepa y además que entienda lo que ha costado hacer las cosas, que no es tan fácil, que yo me enfado como un ciudadano más, que yo llego a una reunión y cuando veo que esas reuniones que yo llamo la yenca, un pasito para adelante y un pasito para atrás, sales con un cabreo porque no entiendes por qué otras administraciones o por qué hay tanto problema burocrático. Pero lo que sí tengo que decir y manifestar claramente, que Puerto de la Cruz tiene que estar enormemente agradecido a la figura del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, porque ha sido la persona que ha dicho lo que pida el puerto, en la medida que pueda el Cabildo, lo vamos a dar. Y ahora tendría que pararme un minuto o dos para intentar contabilizar dineros que nos han llegado del Cabildo, pero han sido muchos millones de euros los que están ya invertidos, como calle Quintana o como calle San Juan, pero dineros que están consolidados, Playa de Martianes, me estoy adelantando, es decir, hay muchas cosas que están en camino, que están a punto de llegar y que si no han salido antes, en estos momentos no es ni por culpa del Cabildo ni por culpa del Ayuntamiento. Habría que buscar la culpa en otras administraciones. Por ejemplo, ya que citabas el tema de la piscina, que será un centro insular de deportes dependiente del Cabildo y que también lo va a pagar en su totalidad el Cabildo Insular de Tenerife, ¿por qué se ha producido tanto retraso? Bueno, la piscina deportiva municipal de Puerto de la Cruz, que la conozco a la perfección, viví allí desde los 3 años casi hasta los 25 diariamente, ha tenido un uso que yo diría que pocas piscinas de España han tenido el uso que ha tenido la piscina municipal, los eventos tan importantes que ha tenido la piscina municipal, y llega un momento donde tanto parche, yo siendo concejal de deportes en el año 2005, pues conseguimos del Cabildo una inversión de 1 millón de euros que pudimos arreglar el foso de 50 metros. Un año justo antes de la rotura total, ocurrió lo mismo, una de las tuberías, de las cientos de tuberías que tiene la piscina, se revienta. En aquel momento llegamos a tiempo, pudimos parar las máquinas y no pasó lo que pasó un año después, que fue que no llegamos a tiempo, el agua se colapsó y quemó toda la maquinaria y rompió toda la sala de máquinas. ¿Por qué se ha tardado tanto? Pues ha tardado, entre otras cosas, porque el suelo donde está construida la piscina municipal no es de Puerto de la Cruz, es un suelo que es de dominio, que es de costas. La mayor parcela, estamos hablando de unos 7.000 metros, pues casi los 6.000 metros son de costas, propiedad de costas, y hay que pedir la adscripción de los terrenos, hay que pedir la concesión de los terrenos, hay que hacer malabares porque las otras 2 parcelas, una era dotacional, que ya tenía dirección para deportes, pero la otra ahora se me acaba de ir la palabra técnica y me llegará, pero no podíamos hacerlo, tuvimos que hacer un acuerdo plenario para poderle cambiar el uso, nosotros darle a Costas las 2 parcelas que eran nuestras patrimoniales, la otra parcela, darle esas y con el conjunto de la totalidad de las parcelas devolvérnoslas todas en fórmula de concesión, de la que solo vamos a pagar por la parte que no es nuestra, es decir, por nuestros terrenos no pagaremos un canon de 75.000 euros, que es por los 6.000 metros que son de costas. Y a partir de ahí, un proyecto que hemos querido ser ambicioso, hemos traído a los mejores, Cabildo y Ayuntamiento hemos traído a los mejores especialistas en piscinas deportivas de España. Hemos hecho un proyecto donde hemos escuchado a todos los clubes deportivos de todas las modalidades acuáticas deportivas para saber qué es lo que se quería. Y tenemos ahora mismo ahí, ya, porque ya se ha aprobado el proyecto, porque ya tenemos la concesión, porque ya tenemos los 12 millones de euros que cuesta, que va a pagar en su totalidad el Cabildo de Tenerife, y ahora estamos solamente definiendo una parte del proyecto para poderlo entregar todo al Cabildo de Tenerife y a partir de ahí el Cabildo pueda sacar ya a licitación en estos momentos la obra de la piscina y también en los primeros meses del 2019 ver construirse esa ansiada piscina, que de piscina conozco un poco y creo que va a ser una de las mejores piscinas de España. ¿De cuánto dinero estamos hablando en este caso? Otros 12 millones de euros. Sí, vamos sumando ya los 12 del Parque San Francisco, los 12 de la piscina, casi los 2 millones de la calle Quintana, el medio millón de la calle San Juan, el medio millón del asfaltado de la carretera de la carretera de las Arenas.
casi el 1,5 millones de euros de la carretera del Este. Otra obra, la carretera del Este, una carretera que históricamente hemos demandado no solo la reforma, el mantenimiento del túnel, sino la iluminación. Era injusto pensar que cuando tú llegabas salías de la autopista y bajabas por la Tenerife 31, que es la que conocemos por la carretera del túnel de Martianes, hay una vía iluminada y de repente llegas al Puerto de la Cruz, que es la ciudad turística, y desaparece la iluminación y ya no hay luz hasta no llegar a Martianes. Eso luchamos, la compañera Ofelia, que es la directora insular de carreteras, lo entendió, lo aceptó y se ha invertido y ya están las farolas puestas, ya está terminada y estamos con la conexión de luz y tendremos una vía iluminada. Por eso tengo que decir que estamos en el momento tan dulce en la ciudad. Es verdad que no hay nada terminado o casi nada terminado, pero por lo menos han caminado, han comenzado, ya no hablamos de documentos, temas administrativos, no, ya hablamos de licitación de obras. Para llegar a una licitación de obras hay que pasar por tantos trámites que a veces uno se desespera. Entiendo que la ciudadanía no lo entienda, pero lo que puedo decir es que los próximos años van a ser unos años muy dulces para Puerto de la Cruz. Nos vamos a otro punto de la ciudad. Nos vamos a Martianes, que ha significado la riqueza de la ciudad durante tanto tiempo, no solo por el complejo municipal Costa Martianes, sino por la cantidad de hoteles que allí se dan y sobre todo porque ha sido una zona de ocio importante para la isla de Tenerife. Y sobre todo porque, además, ¿quién nos recuerda aquel paseo con aquel lugar maravilloso que desgraciadamente tuvo que demolerse y fue una historia de proyectos que no terminaron de fraguar, que tuvieron que ser demolidos, y en estos momentos hay otro proyecto para revitalizar toda esa zona, pero estaba el inconveniente de la canalización del propio barranco. ¿Cómo está la situación? Porque ahí también habían comprometido unos 5 millones de euros. Unos 5 millones inicialmente, que ahora se han convertido en 8. Se han convertido en 8 porque además hemos conseguido algo muy importante. Cuando se habla del proyecto de la playa de Martianes, el proyecto de la playa de Martianes es verdad que inicialmente eran 5 millones de euros, pero Costas, pues con su forma de entender las cosas, empieza a poner siempre... Uno entiende... Sí, esos impedimentos que, bueno, pues para poder firmar el convenio necesitamos garantizar que a la estación de bombeo número 1, que es la que está en Martianes, no llegue tanto caudal de agua, porque si se desborda, pero es que además necesitamos, pues bueno, el ayuntamiento hace su trabajo, contrata el proyecto de el aliviadero de Martianes, y que ya está redactado, que ya está aprobado, que ya tiene el visto bueno de Costas, después de mucha lucha, porque hasta por centímetros de altura nos negaban proyectos, que al final fue un cabreo monumental el que tuve en una reunión donde dije que ya estaba bien, que nos dijeran exactamente qué es lo que querían, porque queríamos tener nuestro trabajo hecho. Cuando eso estuvo terminado ya se metieron con el barranco, es que llega agua desde la zona alta de La Paz por esas canalizaciones que llegan también a la estación de bombeo. El Cabildo se involucra con el Consejo Insular de Aguas e invierte otros 2,5 millones de euros para canalizar las aguas de toda la zona alta del Tucán y de La Paz y destinarlos en vez de ahora mismo por todo el barranco hasta la estación de bombeo, que está justo por fuera del Hotel San Felipe. Lo que vamos a hacer es desviarlos por la carretera general del Botánico, por las canalizaciones que hay, que luego por encima de la Texaco ya hay un túnel directo que va a la depuradora. Al quitarle caudal de agua, al quitarle además tener ya el proyecto para el aliviadero, ese aliviadero que cuesta solo el aliviadero 1 millón de euros hacerlo, y además al añadirle que con la carretera del Este vamos a conseguir que las aguas que pues por inercia bajan por la propia carretera cuando llueven y terminan en esta estación de bombeo, en esta obra que hemos hecho 2 aliviaderos en el camino que va a evitar que son aguas de pluviales, aguas de barranco, que puedan terminar en el mar y no terminen abajo. Ya con todo eso no tienen más que decir. Ahora Costas llega un momento que no tiene más que decir. Y cuando decía antes lo de la justicia o injusticia con Carlos Alonso llegó a plantearle al Estado que si no podían poner en los presupuestos generales del Estado la parte, el 60% que le corresponde al Estado poner en el convenio que inició Marcos Brito en el año 2007, que el Cabildo era capaz de adelantar el dinero, ejecutar toda la obra y esperar a que el Estado, cuando pudiera, devolviese ese 60%. En estos momentos se han visto tan comprometidos que yo creo que ya se hubiera firmado el convenio si no hubiera habido la moción de censura que hubo hace 2 meses, porque estaba todo terminado. Y por la información que tengo de estos últimos días, creo que a lo largo de este mes de octubre se puede producir ya, por fin, 10 años después,
la firma de un convenio necesario que nos va a permitir hacer la obra de la ansiada playa de Martianes. Pero ¿qué irá ahí? Porque hablamos mucho de Playa Martianes, pero ¿cuál va a ser el proyecto? ¿Cuál va a ser, por decirlo de alguna manera, cómo podrías explicar cómo va a quedar ese litoral? Pues va a quedar una playa con una especie de cerramiento que va a impedir que lo que hoy en día ocurre, es decir, la playa Martianes que se lleve la arena. Dos problemas graves. Uno, que la arena se la puede llevar el propio mar, la mar, como la conocemos aquí, del norte de Tenerife, es así, y en Martianes tiene un fondo muy duro y que además se la lleva. Y también vamos a conseguir que por el otro lado el agua del barranco no derive en la playa, que pueda derivar en menor grado que deriva hoy en día y que también se imposibilite eso. Ahí vamos a tener una gran playa que inicialmente lo que está previsto es toda la obra marítima, es decir, convertir esa playa que ahora es de piedras en una playa como puede ser Playa Jardín, a sabiendas que estamos en el norte y que conseguir que al 100% no haya una piedra en la playa es imposible. Pero además con el consorcio y junto con Tenerife y el Mar, que es otro proyecto del Cabildo de Tenerife, estamos ya trabajando en el proyecto para que una vez que se inicie la obra, que tiene una duración aproximada de año y 6 meses, creo recordar, pues terminar también lo que es la parte de tierra, donde tendrán que ir unas cafeterías, donde tendrán que ir unos miradores, donde tendrán que ir unas duchas, donde tendrán que ir unos vestuarios, donde tendrán que ir todo lo necesario para convertir, como tenemos ahora mismo en Playa Jardín, una gran playa en el otro lado opuesto, en el Puerto de la Cruz. Nos vamos a otro punto, yo creo que el más importante, y no podríamos entender ese futuro sin la firma y el proyecto de la Oficina de Urbanismo. Y es, yo creo que la pregunta más realizada, y me imagino que muchos ciudadanos te preguntarán, ¿y el muelle para cuándo? Eso es como el anillo para cuándo, pues en ese caso. Pues más o menos. ¿Y el muelle para cuándo? El muelle y el parque marítimo, porque son dos proyectos complementarios, en el que tendremos zona de ocio, esparcimiento y demás, y después el propio muelle, por decirlo de alguna manera. Ahora mismo lo que es la zona del parque marítimo no está definida. Lo que tenemos definido en estos momentos dentro del plan de modernización, el PMM, en una modificación del PMM1, porque el PMM1 recoge lo que es el suelo en su totalidad de esa zona, es verdad que no le da las características necesarias para ser construido conforme a planeamiento. En esta modificación ya estamos trabajando algo que yo creo que es muy importante, saber qué es lo que podemos edificar, saber qué es lo que podemos hacer, y eso ahora mismo no es tan urgente, porque eso será, digamos, la segunda parte. ¿Qué es lo que queremos los portuenses? El gran muelle. Nosotros queremos un muelle, que hemos exigido siempre ese gran muelle, que quepan los pesqueros, que quepan los barcos de recreo, pero que quepa un crucero también en Puerto de la Cruz. Y en eso me he manifestado desde el principio de forma tajante. Puerto de la Cruz no quiere un muelle, porque es que además cuando nadie planteaba ningún problema en un muelle como era el muelle de Teno, que era un brazo en redondo, en curva, que no podía atracar ningún barco allí, no se planteó. Y ya desde aquella época había una persona que se llamaba Marcos Brito que trabajó e insistió para que eso se modificase. En estos momentos podemos decir que el proyecto que está con esa serie de modificaciones, porque estamos hablando de un proyecto que ha tardado tanto, porque volvemos a lo mismo, costas, y hablamos de Costas Madrid, ve Tenerife y Puerto de la Cruz como un lunarcito en el fondo de España, allá abajo, que casi no importa, y no le pone la importancia hasta el punto de decir Dos Costas en su momento, por ejemplo, con la concesión del lago de Martianes, que, pues bueno, si no se llega a buen acuerdo, pues se retira el lago de Martianes y volvemos a dejar la playa como estaba antes, como si el lago de Martianes fueran 2 piscinitas, y no estamos hablando de la joya de la corona del norte de Tenerife, un BIC que hay que proteger y además una obra magnífica de César Manrique, en la que trabajó Marcos Brito también haciendo alcalde en los años 70, y en este caso el muelle pues ha tenido una serie de cambios. En principio había un proyecto que se partía en dos, que había un brazo central que partía la parte de atrás de la parte de delante, se trabajaría primero la parte de delante, nos plantamos y dijimos no, queremos un muelle en su totalidad. De ahí sale la firma del convenio, aquella firma realizada en abril de hace 2 años para la hoja de ruta. Y a partir de ahí yo puedo decir que yo he podido estar en este tiempo pues fácilmente en unas 80 reuniones del muelle, donde ha estado el Gobierno de Canarias, donde ha estado el Cabildo, donde ha estado Costas, donde ha estado Patrimonio Histórico, donde ha estado todo el mundo, y he visto momentos de muchísima tensión, y... Pero, Juan Carlos, la gente lo que no entiende es tantos inconvenientes para una obra que quiere todo el mundo.
Los inconvenientes son administrativos, los inconvenientes son porque tenemos que cumplir la ley. La ley, los políticos, la hemos encorsetado de una forma que donde damos 2 pasos nos bloqueamos en el tercero porque posiblemente incumplamos algo de lo que está estipulado. Todo lo peor ha pasado. Es decir, ya tenemos encaminada la declaración de impacto ambiental de un gran proyecto. Ya tenemos expuesto al público el PMM para redactar el planeamiento que va a llevar desde el muelle actual hasta el barranco de San Felipe. Ya tenemos los documentos necesarios, tenemos los créditos iniciales para empezar a hacer las obras, tenemos todo lo que se necesita y nosotros mismos hemos ido poniendo inconvenientes en aquello que no nos gustaba. Yo recuerdo una reunión donde llegué y con Carlos Alonso y Ofelia Manjón, que además, y Miguel Becerra, que eran los 2 directores que estábamos en aquella reunión, se hablaba de un plano y yo no me manifesté en aquella reunión, pero no di el sí de Puerto de la Cruz hasta que no hablé posteriormente. ¿Por qué? Porque en ese brazo aparecía un tacón que era innecesario, un tacón que bloqueaba que el mayor brazo tuviera una dimensión de 286 metros. ¿Eso qué significa? Que un gran crucero, no estamos hablando de un crucero de aquellos que no van a poder atracar nunca en el norte de Tenerife, pero si un crucero de condiciones normales, un barco de 280 metros, pueda atracar en el Puerto de la Cruz, puede hacer las maniobras, porque hoy en día los barcos modernos tienen la fórmula para entrar y salir. Hemos visto cómo grandes barcos entran en muellitos, casi salen marcha atrás, que eso era impensable y hoy en día lo hacen. Y en aquello, cuando el presidente del Cabildo se dio cuenta de lo que estaba pasando, paró todo y mandó a revisar ese documento para que se cambiara. Y ahora mismo puedo decir que seguimos trabajando en las modificaciones necesarias para que Puerto de la Cruz tenga, y me manifestaré así siempre, siempre, esté o no esté en política, el Puerto de la Cruz tenga el muelle que se merece. Y el muelle que se merece Puerto de la Cruz es el muelle que quieren los portugueses, pero también lo quiere Carlos Alonso. Aunque Carlos tenga su forma de expresar las cosas y a él quizás pues es más directo en decir aquello que a veces no nos gusta, pero que no estamos mintiendo. Yo no miento al decir, bueno, vamos a, como se suele decir, vamos a echar la patada para adelante y como esto va a pasar y no vamos a llegar a las elecciones, porque no va a ser algo que podamos vender antes de las elecciones y tampoco me preocupa. Yo quiero irme, si me tengo que ir en mayo, con el trabajo terminado de tener el gran proyecto del muelle deportivo, comercial, turístico y pesquero que necesita Puerto de la Cruz. Pero es que además nos encontramos con inconvenientes, es decir, el Cabildo, que es quien quiere invertir esos millones, no puede construir un muelle de primera categoría y por lo tanto hay que cambiar el muelle a segunda categoría, y el muelle de segunda categoría no lleva el uso comercial. Para eso nos hemos movido, para que las 3 grandes fuerzas políticas, Coalición Canaria, Partido Socialista y PP, votemos también la fórmula del cambio cuando eso se produzca, permitiendo primero que el Cabildo construya un muelle de categoría 2 y que cuando llegue el momento, o los muelles de categoría 2 tengan el uso comercial o que se le pueda cambiar otra vez a categoría 1, determinando la ley que es la que lo cambia. Y en eso estamos todos de acuerdo. ¿Quién se ha salido? Pues se ha salido el que no quiere salir en la fotografía o el que busca la chinita. Yo entiendo que la gente no nos crea y estamos en un momento donde la información está, tú vas a la red social y te encuentras toda la información y ya no esperas al día de mañana para leer el periódico o para escuchar la radio, que también nos dan muy buena información. Y vas y, por ejemplo, tus programas en la radio se oyen de un día para otro y voy a las redes sociales y las escucho. Y la gente está cansada de escuchar que hoy sí, que mañana no. Yo, si me han oído, yo he sido muy prudente, no he hecho manifestaciones. Podría hacer muchas manifestaciones y mucha historia de lo que he vivido en estas 80 reuniones, con enfados monumentales de Carlos Alonso en una reunión contra puertos de Canarias, porque no se daban las circunstancias que nos permitían, o el enfado contra el Grupo Socialista en su momento, cuando lideraban la Consejería del Gobierno de Canarias, porque más que caminar conjuntamente con el resto de las administraciones, lo que ponían son las chinitas. Yo puedo manifestar, y además no miento cuando lo digo, que Puerto de la Cruz va a tener ese muelle que aspiramos todos los portugueses y que en ese muelle veremos entrar cruceros de grandes dimensiones, porque es lo que estamos trabajando y es lo que voy a partirme el alma para seguir teniendo, y es lo único que vamos a aceptar para Puerto de la Cruz. Y además estoy convencido que Carlos Alonso, presidente del Cabildo, opina igual que yo, y si está en nuestras manos, que estará, daremos los cambios necesarios para tenerlo.
Estamos llegando al final de esta entrevista. Coalición Canaria ha sido, ahora entramos en la parte más orgánica, eres secretario general de esta formación política en Puerto La Cruz. Coalición Canaria ha sido una fuerza que ha ido en ascenso, ha estado preparada para gobernar y ha estado también preparada para ser oposición y también buscar recursos desde la oposición. Y además ha liderado la ciudad desde la alcaldía en pacto y llevando áreas importantes de gobierno. ¿Ha sido este mandato el mejor pacto que ha podido tener Coalición Canaria? El mejor pacto para la ciudad ha sido sin duda siempre Coalición Canaria Partido Popular, y a las pruebas me remito. Cuando hubo un pacto Partido Popular-PSOE vimos lo que pasó, fueron 2 años de tragedia continuada. Y este año estamos haciendo un trabajo, en este mandato estamos haciendo un trabajo muy importante, porque además hemos podido salir de la crisis, pero en gran parte tenemos aquello que Marcos Brito, al que yo siempre nombro con la boca llena porque ha sido el mejor alcalde que ha tenido Puerto La Cruz, y va a ser muy difícil que se le supere, proyectó en su momento, pues, por ejemplo, cómo saldar la deuda del puerto, o cómo encaminar una serie de grandes obras, cómo convencer a otras administraciones de lo que necesitaba el puerto. Y a partir de ahí, lo que sí hemos tenido un pacto muy tranquilo. Ha sido, es verdad, el mejor pacto en cuanto a tranquilidad. No ha habido ningún problema entre los socios de gobierno, hemos trabajado perfectamente. Yo tengo pues una cercanía en trabajo a Ángel Montañés, por ejemplo, que es el concejal que lleva servicios generales, que tenemos que trabajar de la mano, urbanismo y servicios generales, pero además tengo una complicidad enorme con el alcalde, con el que hablo casi todos los días, con el que pensamos igual, con el que buscamos soluciones, con el que además tenemos las mismas intenciones para una gran ciudad. Y aquellos que venden que es que el Puerto de la Cruz no tiene proyecto, el Puerto de la Cruz tiene un gran proyecto por delante, y además, lo digo a conciencia, ojalá, no me equivoque, si Coalición Canaria y Partido Popular no gobiernan a partir de mayo del próximo año, puede estar en riesgo grandes cosas que hoy en día podemos tener en la palma de la mano. ¿Por qué? Porque lo han demostrado desde la oposición. Si desde la oposición opinan como opinan, cuando lleguen al gobierno pueden cambiar las cosas. El pacto de hoy en día es el mejor pacto que puede tener la ciudad. Trabajamos de la mano. ¿Hay problemas? Todos los días discutimos, pero lo que hacemos es sentarnos en una mesa, buscar soluciones y reconducir aquello, que todo se reconduce al final, porque al final todos lo que queremos es lo mejor para el Puerto de la Cruz. Hemos visto unas primarias en el seno de Coalición Canaria y hemos visto cómo pues prácticamente en un empate técnico por escasos votos la candidata será distinta al secretario general. Hemos visto a la actual primera teniente de alcalde realizar unas declaraciones, mucha gente las ha considerado desafortunadas, cuando hablaba de esa amistad de 20 años con Juan Carlos Marrero, de sentirse traicionada, de que no le daban las llaves y demás. ¿Qué puede pasar en todos estos meses o qué puede pasar a partir de mayo cuando vemos una fractura, una división y una lejanía entre el secretario general y la candidata? Yo siempre digo que a mí no me gusta hablar nunca en primera persona de Juan Carlos Marrero, pero aquí tengo que decir que yo me considero un caballero, y como caballero que soy, cuando doy mi palabra, las cosas se hablan donde se tienen que hablar. Yo nunca haré ninguna manifestación como se pudieron haber hecho desde el otro lado. Fuimos a unas primarias porque yo entendí que era el momento necesario para un cambio y que además tenía el apoyo, y la prueba está, estuvo casi a un empate de afiliados que la votaron a ella y que me votaron a mí. Y ahora mi función como secretario general, además es mi obligación, es reconducir la situación, que no la ha producido Juan Carlos Marrero, que no la ha buscado Juan Carlos Marrero, porque Juan Carlos Marrero lo que buscaba es lo que se busca en cualquier formación política. Cuando uno aspira, yo no tenía aspiración ni a ser candidato, ni a ser alcalde, yo mi aspiración política acabó hace una serie de años y lo sigo manifestando, y el tiempo pues hizo que en cada momento yo estuviera en el lugar determinado que primeramente yo acepté, pero segundo,
entendía que era mi obligación en el cargo público. Mi trabajo ahora mismo es seguir trabajando para que Coalición Canaria esté lo más compacta posible, pero no está solo en mi mano. Si yo puedo empujar y apoyar y dar fuerza y escuchar y hacer entender a los compañeros por dónde hay que trabajar, pero estamos hablando de una formación política. Como en las familias hay libertad de expresión y cada uno tiene su libertad de opinión. Pero es importante lo que tú manifestaste, es decir, por primera vez el máximo responsable de una formación política importante en el Puerto de la Cruz, como es Coalición Canaria, no irá en la lista de la candidata. Ya ocurre en Telde también y no pasa nada. Es decir, hay municipios de la isla donde el secretario general va a ocurrir en Tegueste también, que el candidato ya no va a ser el secretario general. Ese no es el mayor problema. El mayor problema no es que una persona, porque además yo tengo que decir y manifiesto claramente que Coalición Canaria está por encima de Juan Carlos Marrero, de Sandra Rodríguez o de cualquier afiliado. Coalición Canaria es algo que sale de la nada, en el puerto, de la ATI del año 83, que nos presentamos y sacamos 283 votos y 0 concejales, y llegamos a tener en el 2003 6.747 votos y 10 concejales a 17 votos de la mayoría absoluta. Eso no se ha conseguido sentado en la playa mirando al sol y a ver si nos daban. Eso se ha conseguido con trabajo de muchísimas personas y afiliados. Y tenemos que ser serios. Tenemos que ser, además de serios, responsables. Esto no es un tema de una persona u otra, es un tema de muchos corazones que quieren Coalición Canaria y que entienden que Coalición Canaria es su formación política. Por lo tanto, yo lo que no hablo de otras personas, lo que yo he hecho y seguiré haciendo toda mi vida es anteponer el proyecto nacionalista por encima hasta de Juan Carlos Marrero. No se me oyó decir nada, ni lo más mínimo, antes de aquellas primarias del 25 de abril. Ni lo haré ahora, lo haré donde corresponden, en los órganos correspondientes. Y por lo tanto, en estos momentos tengo que decir que Coalición Canaria no solo está por encima, sino que tenemos todos la obligación de reconducir la situación para que lleguemos a las elecciones de mayo armados como ese partido importante. Pero claro, a veces los proyectos desilusionan y también forma parte de la apetencia personal que uno tenga de continuar, no continuar, o decir me cansa, o decir es que la situación me supera y no estoy por aguantarlo porque son decisiones personales. Y es una cuestión que quiero plantearte porque ya sabes que los mentideros en la ciudad, y a relación de esto que estamos hablando, se dice, se cuenta y se rumorea que puedes recalar próximamente en las listas del Partido Popular como independiente. Entonces yo no sé hasta dónde me puedes contar en este sentido. Yo puedo decir que si algo he aprendido en política es que no puedes ni gobernar ni estar en política conviviendo con los rumores. Los rumores son rumores de cada día, que además planteo como que muchas veces hay rumores interesados que pueden ser aquello que se llama fuego amigo, aquel fuego amigo que a veces aparece en la vida. Yo tengo que decir, mira, lo tengo además como una prioridad absoluta. Mi prioridad no es saber dónde Juan Carlos Marrero va a estar en mayo del 2019. Gracias a Dios yo tengo mi profesión, si tengo que irme a mi profesión me iré. Mi prioridad ahora mismo es, cuando salgamos de aquí, es saber cómo sigue la calle Tegueste, que no se caiga abajo. Mi prioridad mañana, que es día de fiesta, es estar en los actos y actividades que tengo que estar. Y lo que tengo que decir es que es muy importante. A los rumores hay que hacerle los casos necesarios, a los fuegos amigos hay que temerlos, pero lo importante no es Juan Carlos Marrero, lo importante es Puerto de la Cruz por encima de todo, Coalición Canaria también en una gran medida, porque es la formación en la que yo he participado desde que tengo conocimiento o uso de razón, y que las prioridades ahora mismo de Juan Carlos Marrero son trabajar y seguir trabajando de la misma forma, aunque un poco distinta, porque el susto del año pasado te hace replantearte las cosas y a veces piensas, a ver, que no eres un pibito de 25 años, que tienes que plantearte las cosas, que tienes que vivir de otra forma, pero voy a dedicar todo mi tiempo a que esas grandes obras que hemos hablado ahora, que son importantes, que son las que me llenan de ilusión cada día a las 6 de la mañana cuando me levanto, salgan y tengan solución lo antes posible. Y si no las veo iniciadas o no las veo terminadas, por lo menos tenerlas proyectadas en su totalidad para que Puerto de la Cruz sea esa gran ciudad que va a ser, estoy completamente seguro, a partir de los próximos años, con todo lo que está viniendo, haciéndose ya y lo que está por llegar. Juan Carlos Marrero León, muchísimas gracias por haber respondido a todas las preguntas que le he planteado hoy en Mirando al Norte. Le espero próximamente. Gracias a ustedes.
Nos vamos, ha sido un placer enorme haberles acompañado en este tiempo para la palabra que se llama Mirando al Norte. Próximamente regresamos con más protagonistas, con más invitados. Hasta entonces que sean inmensamente felices. Adiós.